Génesis 9, perdón, del 18 al 29. Pero quiero iniciar con una pregunta. ¿Le parece a usted importante que podamos darle a nuestros hijos un destino de bendición? Amén. Bueno, pues esta palabra habla acerca de eso, cómo dar un destino de bendición a nuestros hijos. Y quiero iniciar con una historia muy interesante acerca de un estudio que se hizo sobre dos familias, la familia de Max Jukes y la familia de Jonathan Edwards, el famoso ministro del Evangelio. Este estudio ilustra la influencia que ejercen los padres sobre los hijos. Dice que Max Jukes era un hombre no creyente que tenía mala fama. Se casó con una mujer igual que él y analizaron 1200 de sus descendientes. Ellos vivieron hace muchos años, ¿no? Ellos vivieron ya hace muchos años. Y de esos 1200 que estudiaron, 310 llegaron a ser mendigos que vagaban de pueblo en pueblo. 440 padecieron de enfermedades causadas por hábitos pecaminosos. 130 fueron encarcelados. 7 por asesinato. Más de 100 se hicieron alcohólicos. 60 fueron ladrones. 190 fueron prostitutas. De los 20 que aprendieron un oficio, 10 lo aprendieron en prisión. Y el gobierno pagó mucho dinero para prepararlos. Pero pues no hay evidencia que estos que lograron estudiar o prepararse en algo hayan servido para aportado a la sociedad. Ahora, la familia de Jonathan Edwards, el famoso ministro del Evangelio. Este hombre de Dios se casó con una mujer piadosa, una mujer temerosa de Dios. 300 de sus descendientes llegaron a ser ministros de la palabra de Dios. Fueron misioneros, fueron profesores de teología, más de 100 llegaron a ser profesores de universidades, más de 100 llegaron a ser abogados, 30 llegaron a ser jueces, 60 llegaron a ser médicos, más de 60 fueron autores de libros importantes, 14 fueron rectores de universidades, muchos tuvieron éxito en los negocios, 4 fueron líderes en el gobierno. ¿Será que se puede afectar la descendencia de las generaciones a través de lo que hace un padre de familia? ¿Sí o no? Amén. Vamos a leer entonces Génesis 9, 18. Empieza diciendo: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Mire, de 3 personas fue llena toda la tierra. Lo primero que vamos a ver aquí para poder dar un destino de bendición a nuestros hijos es entender que para tener un destino de bendición, los hijos, hay que entender que los hijos tienen un destino, valga la redundancia. Para dar un destino de bendición tenemos que tener en cuenta que nuestros hijos tienen un destino, tienen un futuro, tienen un camino que recorrer, que ellos van a influir muchísimo en sus generaciones y en muchas personas. Y aquí lo vemos, los hijos tienen un destino. Dígale al que está a su lado, los hijos tienen un destino. Amén. Y vemos que de los hijos de Noé vienen las naciones de la tierra. O sea, mire el destino de los hijos de Noé. Aquí estamos nosotros. Somos descendientes de los hijos de Noé. O sea, lo que ellos hicieron influyó en nuestra vida. Por eso estamos hoy en este lugar. ¿Cómo llegaron hasta allí? Bueno, lo primero que vemos es de que ellos llegaron hasta allí por la bendición de Dios. ¿Sí? Porque Dios los cuidó en todo su camino. Y la historia de Noé, ahora lo leía Kenny en la lectura, inicia allí en el capítulo 6 y en el versículo 9 del capítulo 6 decía: estas son las generaciones de Noé.
Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Mire, eso influyó mucho. El hecho de que Noé haya caminado con Dios influyó en el destino de sus generaciones. Pero vemos más adelantico, Génesis capítulo 7, versículo 1, dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Sabe qué pasó con las demás personas? Murieron. Los únicos que quedaron fueron Noé y su familia, su esposa y sus hijos. O sea, el hecho que Noé haya sido temeroso de Dios fue lo que permitió que su descendencia tuviera ese destino, continuar adelante. Si Noé hubiera sido otra persona de los que estaban corrompiendo la tierra, pues hasta ahí hubiera llegado su descendencia. Pero fue gracias a que Noé caminó con Dios que pudo transmitir, primero que todo, vida para sus hijos. Pero además de eso, también vemos que transmitió bendición y el cuidado de Dios. Mire el capítulo 8, versículo 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Bueno, aquí vemos, dice, y se acordó Dios de Noé. Dios lo tenía presente. Ese es mi hijo. Ese es uno de los que creen en mí. Por eso Dios estaba al pendiente de él, cuidando de él y cuidando de su familia. Ahora, en el capítulo 9, versículo 1, dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Dios bendijo a Noé y bendijo también a sus hijos. A través de Noé vino también esa bendición para todos ellos. Y termina aquí en este versículo 9, capítulo 9, versículo 9, donde dice: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. O sea, allí se fortaleció esa relación con Dios, ¿sí? Ahí hicieron un pacto con Dios. Entonces, vemos, una de las cosas es de que cuando nosotros creemos en Dios, la bendición de Dios, el cuidado de Dios está sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es Dios el que cuida nuestra familia. Amén. Dios es el que cuida a su familia. Dios es el que está cuidando a sus hijos. Si usted está caminando con Dios, usted puede estar tranquilo. Dios está cuidando su casa. Dios está cuidando a sus hijos. Y Él se complace de eso, de cuidar a nuestra familia. Y lo otro que estábamos viendo allí es de que de ellos salieron todas las naciones de la tierra. Sem, que fue el mayor, salen los famosos semitas. Usted ha escuchado, en estos días anda muy de moda el término, los semitas, los antisemitas y no sé qué, porque los semitas especialmente habla de los israelitas, ¿no? Aunque fueron más pueblos, pero en especial la representación de los semitas son los de Israel, los judíos. Ellos son los semitas. Ahora también habla de Jafet, Cam, viene después. Cam son los pueblos de África. Allí están los de Cam. Y Jafet es el padre de los europeos, los indoeuropeos, ¿sí? Así que ya aprendimos hoy algo también de cultura general. De allí salen todas las naciones de la tierra. Entonces, quería saber de dónde venían los europeos, ya sabe. Vienen de Noé, pero vienen especialmente de Jafet. ¿De dónde vienen los semitas? Las tribus asiáticas, muchas de ellas de Sem. ¿Y de dónde vienen los africanos? De Cam. Entonces, de los hijos de Noé salieron todas las naciones, y por eso cada decisión que ellos tomaban podían afectar, imagínense, a una cantidad de personas. En este momento somos ya más de 8.000 millones de personas. Todo lo que salió de Noé, ¿cierto? Esa cantidad de descendientes. Y nosotros tenemos que tener presente también eso en nuestros hijos. Ellos van a tener hijos, ellos van a tener familia. Y toda decisión que nosotros tomemos puede influir sobre ellos.
y sobre su descendencia y sobre una cantidad de gente. Ahora lo veíamos en el ejemplo de estos dos hombres, de Edwards y de Yuke, todo lo que afectó las decisiones que ellos tomaron, cómo afectó a sus descendientes. Ahora, lo segundo que nos cuenta esta historia y que vemos, que debemos entender para poder tener una descendencia o bendecir a nuestra descendencia, es que los actos de los padres y la actitud de los hijos tienen consecuencias, ¿sí? Los actos de los padres y las actitudes de los hijos tienen consecuencias. O sea, no solamente nuestros padres, también nosotros, lo que hacemos puede afectar. O nuestros hijos, lo que ellos hagan también puede afectar sus vidas. Vamos a ver primero los actos del padre, de Noé. Esta historia es muy, digamos, extraña, ¿no? En medio de una generación de bendición aparece esto. Mire, versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces, ¿qué sucedió aquí en esta parte de la historia? Noé se emborrachó. El hombre perfecto, el hombre justo, se emborrachó. Tremendo, ¿no? Y desencadenó unas consecuencias para sus hijos esa borrachera. Así que primero miremos el error de Noé. Esta es la tercera caída que vemos en los hijos de Dios. La primera, ¿cuál fue? Adán y Eva, ¿cierto? Recuerden que dice que ella vio ese árbol y le pareció bueno, deseable a los ojos, y tomó del fruto del árbol y comió, ¿cierto? Más adelante, precisamente en Génesis 6 que leíamos ahora, nos dice que los hijos de Dios, dice el versículo 6:2, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, o sea, ellos también vieron, y las vieron también hermosas. Y entonces dice, tomaron para sí mujeres escogiendo de todas. Y de ahí empezó a desencadenarse eso que trajo después el juicio del diluvio. Y ahora vemos aquí a Noé, que plantó una viña, bebió del vino, se embriagó y estaba descubierto, estaba desnudo en medio de su tienda. Tercera vez que vemos aquí la caída de los hijos de Dios. Se convirtió en un vergonzoso ebrio. Qué pena Noé caer en esto. Lo curioso es que venía de una bendición, de labrar la tierra. Empezó a labrar la tierra y tuvo éxito en eso, le fue bien. Y le dio por sembrar esta viña, esas plantas de uvas, ¿no? Pero mire lo que lo llevó su prosperidad y su bendición, a convertir eso en vino y después a bebérselo. A algunos les hace mal la prosperidad porque les da más recursos para pecar, ¿cierto? Mientras Noé no tenía vino, estaba bien, pero cogió una copita de vino, se tomó la primera y de ahí para allá siguió, porque ese es el problema. La más peligrosa es la primera copita. Esa es la más peligrosa. Y asimismo, ese es el problema del pecado. El pecado es en aumento. Empieza por una cosita que no se ve tan mala, después lleva a otra, ya un poco más grave, después lleva a otra y después termina la persona perdiendo el control, como le pasó aquí a Noé. Un buen cristiano nacido de nuevo puede estar luchando con el pecado. Y mire, Noé había sido una persona, sí, había sido una persona justa. Y los cristianos no podemos caer en ese error. Escuché, hay personas que dicen, no, pero es que yo ya me arrepentí. Yo ya me decidí por el Señor. Sí, pero eso fue ayer. Y hoy no puede estar viviendo
del pasado, de que es que en el pasado recibió a Dios, que es que en el pasado fue muy consagrado. Y hoy también debemos consagrarnos todos los días a Dios. Todos los días debemos ponernos en paz con Dios y estar en comunión con Dios. No depende de una decisión pasada, que porque en el pasado recibió al Señor, sino nuestra fe presente. Así que recuerde siempre, seguir a Cristo es una decisión presente. Amén. Es una decisión presente. Y Noé, un hombre justo, se emborrachó, terminó desnudo. Y yo creo que él no quería que esa historia se hiciera pública, ¿no? Pero hoy, pues lastimosamente para él, o no sé qué habrá pensado él, incluso quedó escrita en millones de libros y hoy podemos hablar de su historia. Porque es que el pecado, lastimosamente tarde que temprano, sale a la luz, queda al descubierto. Y eso pasó con Noé. Su pecado quedó al descubierto. ¿Qué le parecería a usted que todos sus pecados quedaran escritos en un libro y quedaran al descubierto? Preocupante la situación. Pues lastimosamente o afortunadamente, eso es algo que nos tiene que llevar a reflexionar y a pensar. Porque dice la palabra de Dios que todos nuestros actos están quedando escritos en unos libros y que esos libros se van a abrir en el juicio final. Si llegamos allá a ese momento, allá van a estar escritas todas nuestras obras, a menos de que hayamos entregado nuestra vida a Cristo, ¿no? Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, todas esas obras quedan sepultadas en el fondo del mar. Ahora, ¿qué consecuencia trae el pecado sobre su vida? Pero lo otro, ¿cómo afecta a su familia? Y eso es lo que nos lleva a pensar en esta historia. El pecado afectó la vida de Noé, perdón, pero yo creo que Noé nuevamente se puso a cuentas con Dios, le pidió perdón a Dios. Pues la historia no nos lo muestra, pero siempre Noé quedó recordado como un hombre justo, como un hombre piadoso, aunque ahí quedó esa mancha en su vida. Pero lo grave aquí es el mal ejemplo que dio a sus hijos. Imagínense lo duro para los hijos también. Su papá toda la vida había sido un hombre fiel con Dios y verlo borracho y verlo descontrolado, desnudo, tirado allá en su tienda. Yo creo que también fue vergonzoso, pero allí también ellos tenían que enfrentar una decisión. ¿Qué iban a hacer ante esa situación? Entonces tenemos que pensar mucho en eso, las consecuencias negativas que puede traer nuestra conducta a nuestros hijos. El comportamiento de los hijos, miremos, porque también el destino, más bien las decisiones propias, las decisiones personales influyen en nuestro destino, ¿cierto? Ya lo hablamos, el destino, las decisiones de nuestros padres, pero también nuestras decisiones, o en este caso las decisiones de nuestros hijos, cómo influye en ellos. Entonces vemos allí los dos casos. El primero es el de Cam. ¿Qué hizo Cam? Dice el versículo 22, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Él fue a contar el chisme. Ay, hermanos, ustedes. Ay, ustedes no me van a creer lo que les voy a contar, lo que estoy viendo, lo que acabo de ver. Mi papá ya está borracho, tirado en la tienda, está, no, está irreconocible mi papá, nunca él se había emborrachado y allá está. Oiga, salió el hombre a contar lo que había visto. Y pues eso puede verse muy normal, pero tenemos que recordar lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos habla de honrar a nuestros padres. Y ya lo vamos a leer, Éxodo capítulo 20, versículo 2. Pero primero miremos la actitud de los otros dos hermanos. Dice el 23, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa
y pusieron sobre sus propios hombros, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Vieron, no, ¿cómo voy a ver la desnudez de mi padre? La vergüenza de mi padre, no. Y pusieron su ropa y entraron en la tienda de espaldas y vistieron a su padre. Cubrieron su pecado, cubrieron su error, o más bien cubrieron su vergüenza. Ahora sí, recordemos lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 12, donde dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es uno de los 10 principales mandamientos que Dios nos ha dado. Y incumplir esto es un pecado, y es un pecado muy grave. El otro día veíamos las consecuencias del pecado de deshonrar a los padres, que llevaba la condena más grave. Estaba dentro de esas faltas graves que había en el pueblo de Israel. Y para Dios sigue siendo importante este mandamiento, el honrar a nuestros padres. Así que puede ser un pecado muy grave o puede ser una gran bendición, ¿sí? Y entonces ahí nos confronta a nosotros. Hemos criticado a nuestros padres, hemos hablado mal de nuestros padres. Es una falta muy delicada, es una falta muy, muy grave. Cuando, por ejemplo, nos ponemos a contar a otros que no les interesa las faltas de nuestros padres, ¿cierto? Es que mi papá hizo esto, es que mi papá hizo aquello, y los hacemos quedar mal sin necesidad, porque otra cosa es que uno esté hablando, pero con el propósito de algo bueno, ¿cierto? De sanar algo, de solucionar algo, pero muchas veces se hace es por hacer quedar mal a los padres, por hacerlos ver mal. Y eso es un pecado grave. Sem y Jafet vemos que respetaban mucho a su padre. Lo tenían en mucha estima, en mucho respeto, por la forma en la que ellos se comportaron. Y no los menciona la Biblia a ellos después criticándolo o juzgándolo. No, no los muestra en ese papel. Todo lo contrario, lo honraron. Tampoco siguieron el mal ejemplo, ¿no?, de su padre. No vemos que refleje la Biblia esto. Y sabe que pensando en esto me acordé del el Salmo 1, versículo 1, porque lo que hizo Cam fue burlarse de su padre. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 1:1, bienaventurado, o sea, bendecido, dichoso, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, de esos que hablan mal, de esos que juzgan, de esos que critican, de esos que se burlan. Y ahí estaban los dos ejemplos, el de Cam y el de Seni y Jafet. El uno haciendo lo malo, y ellos no cayeron en ese mismo error, porque era muy fácil que alguien les diga: ay, hermanos, si ustedes vieran en lo que acabo de ver a mi papá, ¿verdad? Ay, ¿cómo así? Era muy fácil caer. Yo creo que muchos hubieran podido caer en ese error. Pero vemos que ellos no siguieron el consejo de los malos y no se pusieron a criticar a su padre, sino que fueron y lo cubrieron. Y eso nos ayuda a ver que Sem y Jafet tomaron decisiones por ellos mismos. Primero, que no se dejaron influir por el mal ejemplo de su padre, ¿cierto? Y lo segundo, que no se dejaron influir también por la tentación que les estaba poniendo el hermano. Y eso nos ayuda a entender que nosotros somos responsables de nuestros actos, ¿cierto? Que lo hemos hablado estos días y es un gran problema. Bueno, hace 8 días lo hablamos con Adán y Eva, echándole cada uno la culpa al otro. Adán echándole la culpa a Eva, Eva echándole la culpa a la serpiente, y lastimosamente es algo que está presente en esa naturaleza de pecado del ser humano, ¿cierto? ¿Y usted por qué le hizo eso? Ay, porque es que el primero me hizo.
Sí, pero usted podía parar ahí la situación. ¿Por qué continuó con el problema? ¿Y usted por qué no va a la iglesia? Ay, no, es que allá tal persona hizo tal cosa. No, pero es que es una decisión suya, no de la otra persona. La otra persona siguió en la iglesia. Imagínense. Entonces, supuestamente el que hizo lo malo está ahí con el Señor, ¿cierto? Bueno, diciendo que esté bien con el Señor. Y el otro, que fue el afectado, va a dañar su relación con Dios por culpa de otro. No, somos responsables de nuestras decisiones, somos responsables de nuestros actos y nuestras decisiones afectan nuestro destino. Y si no piensa en su vida, hoy, ya mirándose usted con la edad que tiene, con las decisiones que tomó en el pasado, puede analizar mejor cuántas decisiones equivocadas usted tomó en su pasado que lo trajeron hasta el día de hoy a las situaciones que tiene hoy. Cosas que usted no quería para su vida. Usted se veía con otro futuro. No, yo cuando tenga tantos años voy a estar así. Y resulta que hoy no está quizás en la condición que esperaba por malas decisiones que tomó en el pasado y que tienen consecuencias hasta el día de hoy, ¿cierto? Así como muchas buenas decisiones han traído las bendiciones que usted ha podido disfrutar hasta el día de hoy. Si alguien se identifica conmigo, amén. Entonces son muy importantes. Hay decisiones que son críticas, que son supremamente importantes y que pueden a que el resto de nuestra vida nos estemos lamentando o estemos agradecidos con Dios por haber tomado la buena decisión. Ahora, lo tercero que vemos es que lo que declaramos sobre nuestros hijos dan destino de bendición o de maldición. Ahí está lo otro. Lo primero que hablamos es que hay que ser conscientes de que nuestros hijos tienen un destino. Lo segundo, los actos de los padres y la actitud de los hijos tienen consecuencia en su destino. Y lo tercero, que lo que declaramos sobre nuestros hijos dan destino de bendición o de maldición. Los padres tienen una gran influencia con sus palabras sobre el destino de sus hijos. Y si no, mire lo que sigue pasando aquí. Versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Mire la palabra que soltó ahí Noé por causa de lo que había hecho su hijo. Ahora, mire que no está maldiciendo a Cam, que fue el que hizo lo malo. ¿Está diciendo quién? Canaán, a su generación. Su generación estaba recibiendo allí una palabra de maldición. Ahora, no creo que Noé haya sido injusto para dar esa palabra de maldición, sino que muy seguramente vio que ese hijo tenía el mismo comportamiento del papá. Y entonces por eso también le recriminó allí y profirió esas palabras sobre él. Y esas palabras, lastimosamente, para esta descendencia se cumplieron. En Génesis capítulo 15, versículo 13, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, o sea, a la tierra de Canaán, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. El amorreo era descendiente de Canaán. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por el medio de los animales divididos. En aquel día hizo Jehová pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Cuál tierra? La de Canaán. Desde el río
de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, ceneseos, los canmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gereceos y los jebuseos. Todos estos tenían relación con Canaán. Muchos de ellos eran descendientes de Canaán. O sea, ahí estaba diciendo lo que iba a pasar. Los cananeos iban a quedar sometidos por las otras descendencias. O sea, esto se cumplió. Esa palabra sobre Canaán se cumplió. Él sería sometido a servidumbre por los judíos y por los demás gentiles. Ahora, la palabra de bendición. Miremos el otro versículo. Volvamos a Génesis capítulo 9, versículo 26. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y Canaán sea su siervo. ¿A quién le dio la bendición allí? A Sem. ¿Y qué decía la bendición? Bendito sea mi Dios, por Jehová sea Sem. Y sabe que es muy especial que Sem es el pueblo de Dios. La bendición consistió principalmente en esa relación de Sem con Dios, y que son los hijos de Dios. Es la descendencia de Dios. Sobre ellos recayó la bendición. De Sem viene Abraham, de Abraham viene Isaac, de Isaac viene Jacob, y Jacob es el pueblo de Israel, y del pueblo de Israel vino Jesucristo, y por Jesucristo estamos nosotros aquí, siendo parte de la descendencia de los hijos de Dios. Amén. Esa bendición que recayó sobre él hasta el día de hoy tiene consecuencias, y hasta el día de hoy nos bendice también a nosotros y bendice también a nuestros hijos que caminan el camino del Señor. Amén. Una palabra de bendición que dio sobre su hijo. Y viene la otra palabra de bendición. Dice: engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Ahora, hablábamos que Jafet eran ¿quiénes? ¿Qué naciones descendieron de allí? Los europeos. Ahora, ¿cuáles son las naciones más poderosas? ¿Cuáles son las naciones más prósperas? Los europeos, ¿cierto? Allí se ve que esa bendición también se cumplió, una bendición de prosperidad. Pero algo especial es que dice que habitarían en las tiendas de Sem. ¿Y cuál era la bendición de Sem? Su relación con Dios. Y a través de Sem es que los gentiles pueden conocer a Dios y han podido conocer a Dios a través de esa bendición. Entonces ahí vemos que se cumplió esas promesas que Dios, que Noé, no Dios, perdón, no fue Dios, no, esas fueron las palabras del padre, del patriarca acerca de sus hijos. Sin embargo, sí iba con un respaldo de Dios, porque era la autoridad sobre ellos. Y entonces eso nos lleva a preguntarnos: ¿cómo son nuestras palabras sobre nuestros hijos? ¿Qué palabra le da usted a sus hijos? ¿Profiere palabras de bendición o de maldición? Porque muchas veces nos encontramos diciéndole a nuestros hijos: que usted es tan terco, es que a usted le va a ir mal. Si ve, por eso que hace, le va a ir mal. Ojalá le vaya mal. Ojalá tenga los mismos problemas que yo tuve. Muchas veces insensatamente nos hallamos atando a nuestros hijos con palabras de maldición. Espere y verá cómo le va a ir. Espere y verá. Y hablamos palabras que lo están atando a maldición. Pero también están esas otras palabras, palabras de bendición. Hijo, que te vaya bien, que Dios te bendiga, que le vaya bien, que Dios le dé sabiduría, que Dios le ayude en las decisiones, le va a ir bien, el Señor lo va a guardar, el Señor lo va a guiar, el Señor lo va a ayudar, el Señor lo va a prosperar. Amén.
Esas palabras tienen poder, esas palabras son importantes y afectan el destino también de nuestros hijos. Yo recuerdo 3 palabras que mi papá me dijo, me ató. No, bueno, ya llegué al Señor y pues en el Señor las maldiciones se rompen, ¿cierto? Pero el Señor, mi padre sí me dijo, no se preocupe por conseguir plata. Lo suyo no es conseguir plata. Amén, se cumplió. Me dijo que me preocupara por tener buenas relaciones con todos. Usted busque siempre estar bien con todos, no se meta en problemas con nadie. Y eso también, gloria a Dios. No tengo problemas con nadie, no tengo ningún enemigo. Si a alguien le caigo mal, pues allá yo no me preocupo por eso, ni me pongo a pelear con eso. Eso se cumplió. Y también algo que me enseñó, que me dijo, que Dios sea lo más importante para su vida. Que sea lo más importante. Y yo recuerdo esas palabras y afectaron mi vida. Dios se convirtió en lo más importante para mi vida. Quizás él no sabía la importancia de las palabras que estaba diciendo, pero mire que tienen un efecto, tienen poder. Así que mire las palabras y quizás usted puede identificar palabras que sus padres hayan dicho y que usted digan, gloria a Dios se cumplieron o lastimosamente se cumplieron esas palabras. Así que tenemos que pensar mucho en el destino de nuestros hijos y recordar que lo más importante para nuestros hijos es que el destino de ellos esté puesto en Cristo. Amén. Que su destino esté puesto en Cristo. Porque el destino en Cristo es un destino eterno. Amén. No es solamente para esta vida, aunque caminar con Cristo aquí en la tierra es de bendición. Amén. Caminar con Cristo en la tierra es de bendición. Sabemos que Dios es el que nos guarda, que el Señor es el que nos guía, que el Señor es el que nos da sabiduría, que el Señor es el que nos prospera, que el Señor es el que nos ayuda cada día a vivir en esa comunión con Él, a evitarnos de muchas malas decisiones, pero también algo muy importante es ese destino eterno. Y algo importante también, las maldiciones no son determinantes, se pueden romper también, ¿cierto? Por ejemplo, de Cam salió una mujer que se llama Rahab. ¿Ustedes recuerdan la historia cuando Israel fue a conquistar Jericó y había una mujer en ese lugar? Pues Jericó es parte de Canaán, todos los que estaban allí eran de Canaán. Pero esa mujer hizo parte del pueblo de Dios. Vivió entre el pueblo de Dios. O sea, la maldición no se cumplió en ella porque ella tomó una decisión, recibir a los que venían de Israel, a los que venían de parte de Dios. Y eso cambió el destino de ella y de toda su familia, de toda su descendencia, esa decisión. Entonces, mire, la decisión de recibir a Dios puede transformar las maldiciones en bendición. Amén. Entonces, tampoco nos quedemos que ya la maldición lo determinó. No, esas maldiciones se pueden cambiar por bendiciones. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tal si oramos? Quiero invitarlo para que esté de pie, recordando esto, que el destino de cada persona es influido por las decisiones familiares, por las decisiones personales, en gran parte por la bendición que les da a sus padres. Por eso la mayor responsabilidad es que ese destino esté en Jesucristo. Amén. Padre, damos gracias a ti por tu palabra. Señor, todos los que estamos aquí somos producto, Señor, de las decisiones del pasado, de las decisiones que tomaron nuestros padres, pero también por nuestras propias decisiones, Señor. Señor, y creemos que todos tenemos un destino, Señor. Todos tenemos un camino que seguir. Señor, pero queremos pedirte que nuestro camino, nuestro destino esté en ti, Señor. Oramos también por nuestra descendencia, por nuestros hijos, para que su destino esté puesto en ti. Señor, mira a cuántas personas se puede influir a través de una vida
Señor, lo veíamos al principio con el testimonio de esos dos hombres. Jonathan Edwards, Señor, tuvo una descendencia de bendición. Muchos ministros del evangelio, muchas personas de bendición para la sociedad se levantaron de él. Asimismo, Señor, de nuestros hijos se levantarán generaciones. Señor, influirán en muchas vidas, en muchas personas. Oramos, Señor, por nuestro destino y por el destino de ellos. Señor, también reconocemos nuestra responsabilidad, Señor, que nuestras decisiones también influyen en nuestro futuro, en nuestro destino, Señor. Primero nuestras decisiones sobre nuestra propia vida, pero también nuestras decisiones sobre nuestros hijos, Señor. Nuestro ejemplo, bueno o malo, puede influir. Y yo te pido, Señor, que perdones el mal ejemplo. Dígale, Señor, perdona todo mal ejemplo que yo haya cometido en mi vida. Quizás les enseñé mal algunas cosas, pero hoy tú me recuerdas, Señor, que todas esas cosas, Señor, deben salir de mi vida, Señor. Todas aquellas malas decisiones, Señor, no pueden persistir más en mi vida. Señor, delante de ti estamos. Tú has escrito los libros, Señor. Todo lo que hemos hecho, bueno y malo, está delante de ti. Señor, y yo te pido que perdones, Señor, malas palabras, malas acciones, malos comportamientos, malas actitudes. Señor, también creemos en tu palabra, Señor, que dice que si honramos a nuestros padres, Señor, tú traes bendición. Señor, que podamos honrar a nuestros padres o la memoria de nuestros padres, los que ya no tienen sus padres presentes. Señor, y que le des sabiduría a nuestros hijos para que puedan entender la importancia, Señor, sobre sus vidas de lo que significa honrar a sus padres. Señor, y queremos también declarar palabras de bendición sobre nuestra casa, sobre nuestra generación, sobre nuestra descendencia. Y empiece usted ahora a declarar palabras de bendición. Bendiga a sus hijos, bendiga a sus generaciones. Dígale, Señor, bendice a mis hijos. Señor, que sobre ellos esté tu presencia, Señor. Que ellos sean guiados en tus caminos. Señor, que las obras de las tinieblas no los dañen, no los afecten, no afecten su corazón, Señor. En el nombre de Jesús, que mis hijos se levanten para servirte, Señor, para agradarte cada día, Señor. Yo los bendigo con toda bendición de lo alto, Señor, y los ato al reino de los cielos, Señor. Y declaro en el nombre de Jesús que las puertas del Hades no prevalecerán contra mi casa, contra mi familia, contra mi descendencia. Señor, aunque en algún momento de su vida ellos se puedan alejar de ti, Señor, en el nombre de Jesús, yo los bendigo y declaro que ellos serán atraídos nuevamente a tus caminos con lazos de amor, Señor. Que, Señor, la herencia para ellos seas tú, Señor, el reino de los cielos. Maravilloso Dios, los bendigo y te pido perdón por toda palabra de maldición que haya declarado sobre mis hijos, Señor. Cancela, anula toda palabra que haya dicho en contra de mis generaciones, en contra de mi casa, Señor. En un momento de ira, en un momento de ignorancia, Señor. Anula toda palabra de maldición en el nombre de Jesús. Toda palabra dicha en contra de mi casa, Señor, sea anulada en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y declaro, Señor, que ellos son, Padre Celestial, lo que tú, Señor, has dicho de ellos. Padre Celestial, declaro esa palabra que tú le diste a mi casa. Padre Celestial, que mis hijos, que mi casa son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que sus hijos sean una descendencia de bendición y tengan un destino de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gloria.